educación desde qué aspectos? Económico, político y social. Para comenzar vamos a empezar desde el proceso de la República. Nosotros vamos a hacer como un mapa de tiempo en el cual Cuba va a ser, vamos a pasar por la República, por la Revolución y la Cuba actualmente. A nivel educativo, para este país nosotros tomamos a Cuba. Como Cuba vamos a atravesar en una forma organizativa en línea de tiempo, República, Revolución y Cuba hoy, para mirar qué cambios ha tenido a través de nivel económico, político, social, y esto cómo ha influenciado en la educación del pueblo de Cuba. Compañeros, para poder entender qué es la Cuba actualmente, cuál es su sistema educativo, de qué cosas está conformada, necesitamos entender todo el proceso que tuvo atrás. Para poder eso vamos a tomar primero la República y posteriormente la Revolución. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dejó la República? En el tema que a nosotros nos compete, ese país en ese momento estaba estructurado de una manera totalmente distinta. Listo. Entonces, para poder entender qué sucedía en ese momento, lo que nos dejó la República fue un ministro de educación, el cual era el delegado con las demás personas. Entonces, el que decía, fulanito de tal me hace tal cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Intereses personales de por medio. Intereses los cuales nos afectaban a la comunidad, porque ¿qué pasaba? Se rompía la conexión entre el ministro y la comunidad. Cosas que nos sucedieron como cuáles. 64% de analfabetismo alcanzó a tener Cuba en ese momento. Y este interrogante que nos hacemos, empezaron a escasear los libros, los textos, en los cuales los maestros se podían apoyar. Una fecha importante, para 1958 según la UNESCO, Cuba era el país que le botaba más dinero a la educación, y eso no era lo que mostraban en ese momento las tasas y lo que en verdad sentía la población en ese momento. Para continuar y seguir entendiendo qué nos dejó la República, por último, vamos a hablar de las certificaciones. Las certificaciones eran unos exámenes en los cuales los maestros se les evaluaba y miraba si eran pertinentes para dictar clases o no. Esas certificaciones se abandonan porque el ministro dice, no, dejémoselo a las juntas de acción de las escuelas. Ellos miran si la persona es competente o no para dictar clases. Otra cosa importante que nos hemos dado cuenta en el proceso de la educación es que siempre tiene que haber una reforma, algo que nos haga un cambio. Para este caso, por ejemplo, existe la reforma de la Escuela Normal Superior Kindergarten a nivel de la educación primaria. Pero ya nos queremos meter a unos temas un poco más amplios sobre la educación superior. Como compañeros nos cuestionamos, ¿es una educación de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a los intereses? Para poder observar un poco estos cambios que ha tenido Cuba, miramos el primer Plan Varona de 1930 a 1939. Estaba dirigido por Enrique José Varona, ya era el que mandaba, entonces nos damos cuenta que dependiendo de la persona que esté al cargo y dependiendo de los intereses que él tenga, se plantea todo un sistema en el cual él dice y elige lo que quiere y el pueblo se somete para ese caso. Por ejemplo, él dice que quiere una educación menos retórica y menos verbal para esa época y quiere una objetiva científica, querían científicos para el futuro, ¿sí? En este plan Varona les daban 4 años de educación básica, les enseñaban a contar, a medir, a leer, las cosas más básicas. Después pasa el plan Remos, que es un año más de educación, y se supone que esto los prepara para una educación superior. Luego nos volvemos a preguntar, ¿educación de acuerdo a la necesidad o intereses en este caso? Escuelas rurales cívico-militares, en 1940. Ahí observamos que crean esto de acuerdo a la necesidad del pueblo. ¿Qué pasaba? En las zonas rurales de los pueblos de Cuba se estaba perdiendo la alfabetización. ¿Por qué? Porque no eran maestros que dictaran clases a los hijos de los campesinos, porque no estaban acostumbrados a vivir en esas zonas rurales. ¿Qué sucede? El gobierno dice, no, todo tiene solución. Mandemos a personas de formación militar que instruyan a los hijos de los campesinos, en los cuales les vamos a enseñar cosas como ornamentación, odontología, cosas que sirvan para la necesidad que ellos tienen allá en los pueblos, y así educaban a los hijos de los campesinos. Muchas veces no se prestaba atención si la formación militar era la más necesaria para los hijos de los campesinos, ya que, como sabemos, un campesino, apenas empieza a crecer el hijo, tiene que empezar a contribuir en la casa, porque empieza a ser un sustento más y empieza a ser una base más para su hogar. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿educación de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a los intereses? Poder entender el proceso que tuvo Cuba, de pasar de república y empezar el momento de la revolución, tenemos que comprender diferentes aspectos que hubieron en esa transición. El primero es que siempre tiene que haber una crisis en las cuales el país o surge o se decae más. Y en ese punto de quiebre empiezan a haber diferentes modos de salir. Entonces para eso comenzamos con
las escuelas rurales cívico-militares. Nosotros les hemos comentado que era un plan que había hecho el gobierno, plan en el cual estaba Fulgencio Batista a nivel político. Este es un aspecto muy importante, ya que para el proceso de la revolución él aparece detrás de todo esto. Para 1959 se empiezan a tomar las campañas de alfabetización, porque la idea era educar a todo el pueblo, en los cuales violentan la autonomía universitaria. Dice una frase de José Martí, que si la autonomía de la universidad entorpece el camino hacia la revolución, la autonomía tiene que desaparecer. De cierta manera cogen la Universidad de La Habana, las Villas y Oriente, y quieren quitar la autonomía universitaria. Para eso, para ese entonces, la Federación Estudiantil Universitaria estaba haciendo un plan. ¿El plan cuál era? El plan decir no, la autonomía tiene que permanecer para que la educación libre siga. ¿Qué sucedía para ese entonces? Se estaban creando conflictos a nivel del interior de la educación como tal, desde aspectos más importantes que son las universidades, las cuales son la primera vista que uno tiene en una educación formada de un país. Como sabemos, Cuba está organizada por una estructura política, en la cual la educación también se ve interferida por ella. Existe una constitución de 1940 y posteriormente una de 1976. Para poder entender el enlace que tienen, nosotros encontramos artículos importantes referentes a la educación y a los padres de familia. Uno de ellos es el 44, donde dicen que los padres están obligados a dar alimentación a los hijos, donde es una obligación de los padres. En el 48 encontramos que la educación primaria es obligatoria, si la imparte el Estado, ¿sí? Porque en el 51 encontramos la enseñanza pública como un deber del Estado, pero no necesariamente, porque en el 54 encontramos que la educación también puede ser privada. ¿Quién no va a regular? La ley, ¿sí? La ley determina si el colegio que crean en la esquina cumple con todos los reglamentos y cumple con los estándares que ellos dan. En la 57 encontramos algo referente a nosotros que nos compete como maestros en formación, y es sobre la docencia. Ahí dicen que la ley regula quién puede ser docente y quién no. Entonces, como aspectos importantes de la Constitución del 40, varían mucho referente a la Constitución del 76, que más adelante mi compañero les va a conectar. Ahora vamos a hablar de lo que sería Cuba en la revolución. Cuba en la revolución, ¿por qué llegó la revolución a Cuba? Cuba estaba en una etapa en una crisis social en la cual había una Cuba elitista, en donde aquellos que tuvieran los recursos eran los que podían acceder a los beneficios que tenía Cuba en estos momentos. En estos momentos Cuba estaba llena de casinos, estaba llena de bares, y todo esto estaba bajo el cargo de las mafias italianas y de cómo ellos se repartían el territorio cubano para ocupar todo este territorio con casinos y todo esto. A esto solo podían acceder a aquellos que tuvieran capital para ello, y los que no tenían que recurrir al rebusque. El rebusque aquí en Cuba era de vender drogas, vender lo que ustedes pudieran, vender incluso su cuerpo, y ahí es donde hay una gran etapa de prostitución, drogadicción y vicios en Cuba. Cuando llega el movimiento 26 de julio a cargo de Fidel Castro, el cual se toma y baja del poder a Batista. Entonces, ¿qué pasa cuando Castro llega al mandato? Castro tiene un ideal, y es formar un país alfabetizado. Aquí es cuando él hace una primera reforma, que es Reforma Integral de la Enseñanza en 1959, con la cual él busca que la educación sea gratuita y sea para todos. Después de esto, en 1962, hay un suceso que sería la toma de Bahía Cochinos. Esta toma es de parte de aquellos cubanos que fueron exiliados para Miami y que querían retomar lo que alguna vez fue suyo. Estos cubanos tenían un sentimiento como de desgarro entre ellos mismos, porque a ellos lo sacaron de su territorio y ahí dejaron, digamos, toda su vida. Ellos intentan recuperar eso. En estos momentos Estados Unidos estaba bajo el mandato de John F. Kennedy, pero también Estados Unidos tenía unos grupos especializados en retomar aquellos países que estuvieran en una revolución. Los cubanos le piden apoyo a Kennedy para recuperar su país, y John F. Kennedy acepta, pero el grupo secreto de los Estados Unidos no le dice que para que los cubanos tengan éxito se necesita un apoyo militar. John F. Kennedy manda a los cubanos sin ningún apoyo y sin nada, y ellos, estos cubanos exiliados, llegan a Cuba y en menos de 72 horas son derrotados. Pero ¿qué tiene que ver este movimiento de Bahía Cochinos con todo lo que es la educación?
Para esta época, otro fin que tenía Castro era nacionalizar toda la educación. Cuando llega lo que es la tomadura de cochinos, aprovecha como todo este desorden que se forma en Cuba y empieza a, a saquear todas las escuelas privadas, y después se pone como ya de una manera más establecida lo que sería la ley de la nacionalización de la enseñanza, en donde toda la educación cubana está bajo el gobierno del Estado. Esto pasaría en lo que es los inicios de la revolución en Cuba. Ya después Cuba tiene que salir adelante y al Estados Unidos crear bloqueos para Cuba en cuanto a lo que es la comercialización, ellos necesitan otra salida. Ahí es cuando se alían con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética queda feliz de tener un aliado a 90 millas de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esta sociedad? En esta sociedad a Cuba se le empieza a intercambiar azúcar cubana por el petróleo ruso, el petróleo de la Unión Soviética. Y ahí se crea como una fuerte alianza en la cual todos los recursos que llegan a Cuba eran destinados para la salud, para la educación y para la vivienda en Cuba. Ahí digamos que Cuba tiene un gran progreso, y es así como en 1976 con la ley número 1306 se crea lo que es el Ministerio de Educación Superior, el cual está encargado de dirigir todas esas políticas que establece el gobierno a la educación superior. Pero en 1985 llega la caída de lo que sería la Unión Soviética. ¿Qué pasa con la caída de la Unión Soviética? Al ser la Unión Soviética uno de los grandes aliados de Cuba, y esta caerse también se pierde toda la relación. Entonces al pueblo cubano lo que empieza a pasar es que cada día hay menos recursos. En la canasta familiar todo aquello que ya no llegue pues nunca volverá a llegar. Y después, 6 años después, en 1991, Cuba entra en un periodo especial, en el cual ellos tienen que volverse una sociedad turística, cosa que nunca habían sido, y mirar cómo empiezan a salir de adelante. En esta época pasa que como ya todos tienen que volver al rebusque, entonces se vuelve a la Cuba de 1950, en donde tenían que buscarse el rebusque para salir adelante. Y es así como llegaríamos al día de hoy. Y ahora vamos a ver cómo está establecida la educación cubana hoy en día. Cuba al día de hoy tiene la siguiente estructura de educación. Esta estructura está dividida en 4 partes, la que sería la preprimaria, la primaria, la básica y la superior. Entonces, la preprimaria estaba de 1 a 4 años. Esta no es obligatoria. Esta tiene sus bases en lo que sería enseñar a tu hijo, que es una campaña de alfabetización que hace Castro para que, digamos, se reduzcan aún más los índices de analfabetismo en la sociedad cubana, y para que desde los niños desde pequeños ya tengan nociones de cómo va a ser el mundo después. Y esta etapa tiene unas áreas de desarrollo en las cuales se van a enfocar para que el niño ya, pues como ya lo dije, tenga unas bases para lo que ya vendría en el futuro. Entonces vendría lo que es la social, la que es la motriz, la que es el medio en el que él va a vivir, en lo que es el juego. Para ellos es muy importante el juego. Después vendría lo que es el lenguaje materno y lo que sería el dibujo y las artes. Estas serían como las primeras etapas con las que el niño va a empezar a construir su mundo para un futuro. Después de esto estaría la que es primaria, y esta primaria está a su vez dividida en preprimaria, en preparatoria y en culminatoria. La preparatoria y la culminatoria ya son, digamos, ya unas bases más finas para cuando lleguen a la educación básica. La educación básica, aquí en el ciclo medio, acá se termina lo que sería una educación obligatoria, que sería la primaria, y la básica, que es la educación obligatoria en Cuba. Además de esto, después de el ciclo medio, los estudiantes pueden tener 2 opciones. La que sería que es preuniversitario, en los cuales ellos se pueden preparar para ya lo que sería esa educación superior, o podrían hacer técnicos, que ya son para una educación laboral.
Y para los profesores que quieran, digamos, desarrollar su vida en el ámbito pedagógico, estaría el Instituto de Pedagogía de Ciencias Pedagógicas. Bueno, después de esta educación básica, en esta educación básica esta también tiene unos fines. Los fines son que el ciudadano demuestre que es patriota, que se defina y que piense en lo que va a hacer en su futuro, que aprecie el arte, que aprecie, digamos, lo que se le ha construido para él y que así él mismo crea un sentido de pertenencia para desarrollar y crear cosas para el progreso de su país. Después de esto vendría lo que sería la educación superior. La educación superior, en Cuba hay 94 carreras, 5 años que duraría la carrera y 6 si se estudia medicina. Entonces, para que se plantee una educación se necesitaría del Ministerio de Educación. Ese Ministerio de Educación es el encargado de que todas las políticas del gobierno sean aplicadas al ámbito de la educación, pero básica. Y sería la educación básica hasta el fin de lo que sería la educación obligatoria. Educación obligatoria. Pero para esto ellos tienen un consejo de dirección, los cuales son los que ayudan a que se planeen y se mejoren aquellos ideales con los cuales se va a plantear las políticas del gobierno. Entre estos dos son los que ayudan para que se forme la educación básica. Para la educación superior estaría el Ministerio de Educación Superior, que hace que se cumplan las políticas del gobierno, pero en el ámbito de la educación superior. Y para mejorar, digamos, esta educación estaría el Sistema Universitario de Programas de Acreditación, o el SUPRA, el cual es el encargado de mejorar la calidad de educación mediante la certificación nacional e internacional, y con esto es la base de la educación para que se construya lo que tiene Cuba hoy en día en el ámbito de la educación.